Ingresando más nadie a la sala, así que vamos a ir comenzando. Como les había dicho, la clase pasada cerramos lo concerniente al cálculo de las integrales indefinidas. Yo ya les he subido a la UV, si se fijan, hay un documento que dice, digamos, integración de funciones trigonométricas, en donde están, como les había comentado, la manera o la recomendación para resolver distintas situaciones, sobre todo aquellas que involucran algún tipo de operación, un producto o el cociente puros, acuérdense, es decir, el seno por el coseno solamente, o coseno dividido seno, seno dividido coseno solamente, sin elementos sumados ni restados, que sirven para poder resolver las otras distintas opciones, que en realidad utiliza básicamente el mismo mecanismo que vimos nosotros en cuanto a las tres recomendaciones principales. Eso ya lo tienen en V, les va a servir más que nada para el práctico. Para el teórico alcanza con saber la técnica genérica que implica la resolución vía un proceso de sustitución. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es empezar a ver las aplicaciones del cálculo integral, es decir, para qué se utilizan las integrales, porque igual que hicimos con las derivadas, la idea es primero ver el proceso, o sea, la herramienta, y después la aplicación efectiva de esta herramienta, ¿sí? Como siempre, yo les voy a grabar la clase va a quedar grabada con un link para que ustedes la puedan descargar y consultarla de forma asincrónica. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran consultar antes que empecemos? Bien, si no tienen dudas, entonces vamos a empezar. Voy a detener mi video para que no nos ocupe lugar y ya saben, cualquier duda que tienen, abren el audio y preguntan. Bien, entonces vamos a empezar. Básicamente lo que vamos a ver hoy es las aplicaciones del cálculo integral. A las aplicaciones del cálculo integral se les da un nombre particular, se les conoce como integrales definidas. Lo primero que vamos a aclarar es que las integrales definidas no son las únicas aplicaciones que hay en el cálculo integral. De hecho, con integrales yo puedo calcular áreas, para lo cual puedo usar para el cálculo de áreas planas, puedo utilizar integrales definidas. Para calcular la superficie lateral de un sólido de revolución también puedo utilizar integrales definidas. O para digamos, calcular curvas genéricas, es decir, no planas, pero superficies, puedo utilizar integrales dobles. También para el cálculo de volúmenes de un sólido de revolución se pueden utilizar integrales definidas. Para calcular volúmenes de formas genéricas no regulares se puede utilizar integrales triples. Para el cálculo de trayectorias o longitudes, lo que se denomina rectificación de curvas, también se pueden utilizar las integrales definidas o integrales de línea. Y finalmente, para el cálculo de flujo de fluidos, se pueden utilizar las integrales de flujo. De todas estas distintas aplicaciones del cálculo integral, muchas de ellas las ven en análisis 2. Ya les dije que análisis 2 completa mucho lo que es el cálculo integral. De esa manera, todo lo que es integrales dobles, triples, de línea y de flujo, se estudian en análisis 2. Nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en una de las aplicaciones del cálculo integral, que es las integrales indefinidas. Vamos a ver cómo a partir del planteo de una integral definida, nosotros podemos calcular superficies planas, la superficie lateral de una figura de revolución,
el volumen de un sólido de revolución, o lo que se denomina una trayectoria o la rectificación de una curva, que sí se pueden hacer a partir de las integrales definidas. Y nos vamos a centrar básicamente en esa aplicación en particular. Vamos a empezar estudiando el concepto de una manera sencilla, es decir, vamos a referirnos a la primera de estas categorías, es decir, cómo se podría calcular una superficie plana mediante el cálculo de una integral. Para entender esto, nosotros vamos a suponer que tenemos una función cualquiera de variable x y para ello contamos con la gráfica de la función, ¿sí? Y lo que se pretende es calcular el área que encierra la curva, es decir, la gráfica de la función y el eje de las x, es decir, lo que está acá coloreado de celeste. La intención es poder calcular esta área, que puede no ser una figura geométrica regular. Obviamente, si la gráfica de la función fuera una recta, bueno, yo acá tendría un trapecio y nosotros contamos con fórmulas para poder calcular figuras geométricas regulares. Pero cuando esta curva tiene cualquier forma, entonces la idea es encontrar una herramienta que me permita calcular el área, es decir, resolver un problema de índole geométrico a partir de la aplicación de la integral. Lo importante que hay que tener en cuenta es que esto es viable o posible siempre y cuando la función f de x sea continua en un intervalo, que es lo que se reconoce como el límite del área. Entonces, esta función debe ser continua en todo el intervalo que va desde x igual a a hasta x igual a b. De hecho, la ordenada en a y la ordenada en b constituyen parte de los límites que forman esta superficie. El tercer límite sería el eje de las x, porque yo lo que puedo hacer es calcular el área encerrada entre la curva y el eje, y por otro lado el límite superior sería la curva en sí. ¿Estamos? Alguien levantó la mano. ¿Qué es lo que querían consultar? Sí, yo tenía una duda. Para el cálculo de estas, ¿no había que como subdividir a la parte sombreada en múltiples partes Ahora geométricas? vamos a ver el concepto, o sea, qué es lo que se hace. La idea es poder calcular esa superficie vía una integral, pero ahora vamos a ver cuál es el concepto que se encierra, es decir, qué es lo que se hace para entender que esto es factible mediante el uso de una integral. ¿Queda claro? Claro, porque yo había visto que mientras más son, o sea, mientras más figuras se hacen dentro de la Sí, área sombrada, es más preciso. sí, sí, eso es otra, eso tiene que ver con el concepto del planteo de la integral, pero de hecho lo que se pretende es calcular, como les decía, el área que se puede obtener de una gráfica de una función que es continua en un intervalo que va desde x igual a x igual a b, y que corresponde a lo que está, digamos, confinado entre la curva, las dos ordenadas y el eje. Eso es lo que nosotros pretendemos calcular, eso es lo que se pretende obtener. Para obtener esto, eso es lo que vos mencionabas, lo que se puede hacer sería descomponerlo en figuras regulares, porque de hecho nosotros tenemos fórmulas disponibles para poder calcular la superficie de figuras regulares, como el rectángulo, los trapecios, los cuadrados. Entonces, una manera sería agarrar esta gráfica, que puede tener cualquier forma, descomponerla en una sumatoria de franjas, ¿sí? En donde cada una de estas franjas va a tener como base un delta x y como altura un valor o una ordenada que se obtiene de introducir el valor x correspondiente, el valor x sub i, en la fórmula de la función. Entonces yo tendría la altura, el ancho, y de esa manera podría calcular la superficie de cada una de estas barras verticales. Tal cual mencionaba vos,
digamos, el hecho de que yo haga esto implica que va a haber un error. Yo no puedo decir que esta superficie calculada de esta forma, en la cual yo he subdividido la superficie en, digamos, 8 barras verticales, va a ser exacto, debido a que, si se ve, yo no tengo precisión, es decir, acá hay un pedacito que falta, acá hay un pedacito que falta, acá hay un pedacito que sobra. Acá. Eso significa que para que el cálculo sea más preciso, lo razonable es pensar que esta sumatoria de áreas, ¿sí?, debe ser lo suficientemente adecuada para que el área que yo estoy calculando, que es un valor aproximado, se acerque al valor exacto. El área aproximada, como decíamos, se obtiene de hacer lo siguiente: calcular la superficie de cada una de estas barras verticales, cuya fórmula sería base por altura, hacer la sumatoria de todas esas barras, es decir, acá tenemos la base, acá tenemos la altura, entonces hacer la sumatoria y obtener un resultado que va a ser un área aproximada. Pero esa área va a ser mejor mientras más subdivisiones haga, es decir, mientras más delgadas sean las barras, lo cual se ve en estos ejemplos básicos. Si yo divido esto en 5 partes, y bueno, los errores pueden ser muy groseros. Si ya lo divido en más partes, y bueno, los errores ya empiezan a ser un poco menos groseros. Y si yo lo dividiera en una gran cantidad de franjas, entonces obviamente el resultado se acercaría cada vez más a lo ideal. Eso significa que si yo utilizo una suficiente cantidad de subdivisiones, el área aproximada será más cercana al valor real. Ahora, ¿cuál será el límite que yo tendría que utilizar? ¿Cuántas de estas barras tendría que utilizar para asegurarme que el resultado es el correcto? ¿Cuántas de estas barras deberíamos suponer que vamos a trazar? ¿Existirá algún número? Y en realidad depende mucho de la forma de la curva. Pero yo podría plantear lo siguiente. Si yo hago que esta sumatoria, el número de subdivisiones, sea infinito, entonces el concepto de límite me permite decir que la sumatoria de la área de los rectángulos se va a acercar mucho al valor real. Para poder decir que el número de subdivisiones es infinito, yo voy a utilizar el concepto de límite. Entonces voy a tomar el área aproximada, voy a tomar la sumatoria que representa esa área aproximada, pero lo que voy a hacer es agregarle el término de límite. Y voy a advertir que esto va a ser igual al área real siempre y cuando esta sumatoria tienda a infinito, es decir, el número de subdivisiones sea lo suficiente para asegurarme de que he minimizado el error. Por eso, en esta sumatoria, nosotros vamos a decir que el límite superior, que es la cantidad total de subdivisiones, debe tender a infinito. Eso matemáticamente se puede plantear de esta manera. Para evitar conflictos en lo que representa la combinación de operaciones como las sumatorias con los límites, vamos a reemplazar al límite de la sumatoria por un único símbolo, que es este símbolo que digamos, tiene la forma de una S alargada. ¿Se acuerdan que cuando vimos integración indefinida, yo les dije que el límite por el cual nosotros, digamos, la forma o el símbolo que nosotros utilizamos para plantear un cálculo integral era una especie de S alargada? Ese símbolo en realidad representa una sumatoria infinita. A la forma o a la mecánica que me permite desde el punto de vista matemático pasar del límite de una sumatoria, el límite para una sumatoria infinita, a este símbolo se lo conoce como la condición de Riemann, y es la que me permite, digamos, simplificar la simbología y dejarla escrita de esta manera.
Entonces, esta es la expresión de la denominada integral definida. En esa integral, lo que se supone que se ha hecho es utilizar una cantidad infinita de subdivisiones que asegure que el error que se comete al subdividir ha sido minimizado. Y permitiría calcular el área real. Ya sabemos que el área real es el área que está comprendida entre la curva, el eje X, y las ordenadas en el extremo izquierdo, es decir, en x igual a A, y en el extremo derecho, es decir, x igual a b. Esa es la forma de escribir lo que nosotros denominamos integral definida. Bien, pero aunque nosotros ya ahora sepamos cómo vamos a plantear el cálculo desde el punto de vista de la simbología, lo importante sería saber cómo se va a calcular. Antes de saber cómo se va a calcular, vamos a ver si estas integrales denominadas indefinidas tienen propiedades de cálculo diferentes de las que nosotros habíamos visto cuando estudiamos las integrales indefinidas. Cuando estudiamos la integral indefinida vimos que había algunas propiedades de cálculo que tenían que ver con el hecho de que las constantes podían ser extraídas fuera del símbolo integral. Además vimos que la integral es distributiva con respecto a una suma o resta. Vimos que la integral no se puede distribuir en productos ni en cocientes. Había métodos para resolver esas dos situaciones. Es razonable que estas integrales, porque de hecho son integrales y su cálculo va a involucrar una resolución similar, es decir, la obtención de una primitiva, tengan las mismas propiedades. Pero las integrales definidas tienen a su vez propiedades que son exclusivas de las integrales definidas, que tienen que ver con lo siguiente. Si yo tengo entonces, primero las dos primeras propiedades, como dijimos, son consistentes con lo que habíamos visto antes. Si yo tengo una constante, la puedo traer fuera del cálculo integral. Si tengo una suma o una resta, puedo distribuir el cálculo integral. Pero tienen propiedades que son propias de las definidas. Si yo integro desde un intervalo que va desde A hasta A, eso significaría que en realidad no estoy barriendo un área. Por lo tanto, se dice que la integral definida que tiene como límite inferior el mismo límite superior debe ser igual a 0. Esa es una propiedad que a nosotros en algún momento nos puede hacer falta y es exclusiva de las integrales definidas. Por otro lado, dice que si yo tengo que integrar entre un límite que va desde A a B, siendo que el valor XA está a la izquierda del valor XB, porque XA es menor que XB, entonces el resultado numérico que yo voy a obtener en este sentido es igual al resultado numérico que voy a obtener si invierto el sentido de integración, es decir, empiezo desde la derecha y me voy hacia la izquierda, va a ser el mismo resultado numérico, pero de signo cruzado, es decir, de signo cambiado. Eso significa que si esto me da un valor numérico positivo, este me daría el mismo valor numérico, pero negativo. Esta propiedad de cálculo también puede ser de utilidad en algún proceso en particular. Otra de las propiedades que tienen las integrales definidas es que nosotros dijimos que si yo tengo una curva que es continua desde un intervalo que va desde A a B, siendo que la curva está por encima del eje de las X, entonces el cálculo se puede obtener a partir de resolver esta integral definida. Y esta integral definida me va a dar el valor del área. Bien. Ahora, si la curva está del lado de abajo, ocurriría lo siguiente. Las ordenadas serían negativas, dado que, de acuerdo a cómo yo mido los valores con relación al eje Y y al eje X, los valores correspondientes a la ordenada en A, en B y a todas las ordenadas intermedias de la subdivisión serían números negativos. Eso significa que al hacer la sumatoria de una serie de números que son negativos, los resultados obviamente serían negativos. Ahora bien,
Como se habla de un concepto geométrico, es poco razonable pensar que existe un área negativa, por lo cual, en estas situaciones, cuando yo observe que la curva no está por encima, sino por debajo del eje de las X, el cálculo se va a hacer de la misma manera, pero como resultado válido no voy a tomar el resultado que se obtiene por proceso regular, sino que lo voy a encerrar de las barras de valor absoluto, es decir, lo voy a reconvertir en un valor que es positivo. Esto por un sentido geométrico, no por el proceso de cálculo mismo. ¿Queda claro? Esa es otra de las propiedades, entonces, cuando estemos trabajando con gráficas cuyas curvas estén por debajo de X, habrá que hacer, digamos, habrá que tener la precaución de corregir los valores adecuadamente. Otra de las propiedades de cálculo que tienen las integrales definidas surge de la posibilidad de elegir cualquier valor intermedio entre el extremo A y el extremo B del intervalo, cualquier valor intermedio, y descomponer la integral en dos integrales. Es decir, yo puedo intentar calcular la integral directamente desde A a B, o puedo buscar cualquier valor intermedio que me sea cómodo al cálculo y descomponerla como el cálculo desde A hasta C y de C hasta B. Lo cual me daría el área total como una sumatoria de dos áreas parciales. ¿Esto para qué sirve? Sirve fundamentalmente en situaciones como esta, donde yo tengo una parte de la curva por encima del eje y otra parte de la curva por debajo del eje. En ese caso, no puedo hacer el cálculo total, dado que hay una parte que me daría resultados negativos, que se restaría a esto, cuando en realidad ese valor debería ser positivo. Por ese motivo, y en situaciones como esta, lo recomendable es encontrar el valor en donde se produce el paso de la gráfica desde la parte superior del eje de las X a la parte inferior, con el objetivo de descomponerla en dos integrales, para que no se produzca una suma que daría un error en el resultado deseado. Entonces lo que se hace es descomponerlo para poder acondicionar esta integral con las barras de valor absoluto, tal cual planteaba la propiedad 6, y obtener un resultado que sea viable con lo deseado. Esto ocurre cuando nosotros, por ejemplo, intentamos calcular, por ejemplo, lo que sería el área encerrada entre la curva de la función seno desde el valor x igual a 0 al valor x igual a 2pi. Si yo hago el cálculo sin tener en cuenta esta situación, va a ocurrir que el área total me va a dar 0, cuando en realidad el área encerrada entre la curva y el eje de las X no es nula. Es decir, hay una superficie que se puede considerar resultado. Entonces, si yo no hago esto, no sigo este procedimiento, eso ocasiona un error en el proceso de cálculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, perdón. O sea, las primeras tres propiedades serán las mismas que las integrales Las indefinidas. primeras dos. Las Ah, primeras dos propiedades. La propiedad y, 1 y la propiedad 2 son iguales a las de las integrales indefinidas. y la 3 se puede decir como que la integral entre dos componentes iguales sería 0. Exactamente, esa es una situación que se da solamente en el caso de las integrales definidas, porque se supone que vos estás calculando la superficie de lo que en realidad es un punto. Porque si el intervalo va desde A hasta A, yo estoy parado en esta coordenada, entonces no tengo un tramo de curva, lo que tengo es un punto. Y el área comprendida entre un punto y el eje es nula. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, de esta manera, nosotros decimos que estas propiedades nos van a servir al cálculo para poder resolver situaciones particulares,
del cálculo de las integrales definidas. Ahora bien, decíamos que hay que deducir un camino que me permita asegurarme de que lo que yo estoy haciendo, por un lado, está bien conceptualmente y por otro lado, es, digamos, un proceso validado porque tiene una secuencia de pasos que así lo justifica. Es decir, ¿cómo hago para llegar de un proceso que nosotros conocíamos como el cálculo integral y cuyo resultado era una fórmula a un número, y cómo estamos seguros de que ese número se corresponde con lo que yo he idealizado? Esas son dos preguntas que tenemos que responder. Lo primero que vamos a hacer es razonar que el proceso tiene sentido conceptual. Para eso hay un teorema, ¿sí?, que se llama teorema del valor medio del cálculo de integrales definidas. Ya le advertí yo que en el programa de análisis 1, en realidad hay 3 teoremas con el mismo nombre. Hay un teorema del valor medio que estudiamos cuando vimos límites. Hay un teorema del valor medio que estudiamos cuando estudiamos derivadas. Y hay un teorema del valor medio que nosotros vamos a estudiar ahora en el cálculo de las integrales definidas. Es decir, hay 3 teoremas que tienen exactamente el mismo nombre. Se llaman teorema del valor medio. Por eso es importante, si les toca rendir el teórico, que si les preguntan dónde aplicaría uno u otro teorema, sean conscientes de que existen 3 versiones diferentes con el mismo nombre. Este teorema empieza planteando el hecho de que se tiene una función, recuerden que es continua y está acotada. Cuando hablamos de que está acotada significa que la imagen en el extremo A y la imagen en el extremo B tienen, digamos, sentido, son valores concretos, ¿sí?, y que tienen al menos un máximo y un mínimo. Entonces su integral definida es igual a la amplitud total del intervalo, ¿sí?, por el valor de la función en un punto intermedio. Esto es, si yo tengo una integral que integra desde A hasta B una función f de x, entonces el área total, que se puede entender como, digamos, el valor del intervalo de la base, lo que sería la distancia en x, multiplicada por la función valuada en un punto intermedio, me permitiría de alguna manera calcular el área comprendida. Siendo que epsilon, como decíamos, es una coordenada intermedia entre A y B. Yo no estoy diciendo que está en el medio, digo que es intermedia. Y la imagen de f de epsilon es una imagen en que está comprendida entre el valor máximo y el valor mínimo de la integral. Eso es lo que plantea el teorema del valor medio. ¿Para qué me sirve el teorema del valor medio, que tiene una demostración a la cual nosotros no vamos a recurrir porque ya no tomamos demostraciones? Lo que plantea esto es que no importa cómo sea la curva, no importa si hay un valor máximo solamente o un valor mínimo solamente, si yo conozco el valor de una coordenada intermedia que me dé una imagen intermedia, yo puedo asumir que el resultado total del cálculo integral va a ser directamente el que yo obtengo de medir la distancia en x y multiplicarla por la ordenada digamos, por el valor de la ordenada de esa coordenada intermedia. Eso es lo que plantea, es decir, eso siempre es posible, se puede demostrar que es así, y básicamente lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este teorema, ¿sí?, es válido siempre y cuando, ¿sí?, la función cumpla con las condiciones de continuidad. Para eso nosotros habíamos visto un teorema del valor medio de las funciones continuas, que era el que habíamos visto cuando vimos límite, y que de alguna manera soporta o ayuda a la demostración de este teorema. Es decir, este teorema lo que me asegura es que lo que nosotros estamos haciendo es correcto, y razonar que yo puedo calcular el área por este proceso es enteramente, digamos, aceptable. Eso es lo que este teorema asegura.
Por otro lado, habíamos dicho que no solamente teníamos que estar seguros de que el teorema tenía una validación conceptual, sino teníamos que encontrar un camino de cómo hacemos a partir del cálculo de una integral que me da una fórmula conocida como primitiva para convertir ese resultado en un valor numérico. Eso es lo otro que tenemos que entender. Es decir, cómo se calculan las integrales definidas, dado que su resultado debería ser numérico y además debería estar expresado en unidades de área, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado, metros cuadrados. Las unidades van a quedar definidas de acuerdo a cómo nosotros estemos manejando los ejes X e Y. El eje X puede estar, digamos, vinculado a unidades de cualquier tipo, pueden ser milímetros, pueden ser centímetros, pueden ser metros. Análogamente ocurre con el eje Y. Entonces, si los ejes están, digamos, asociados a unidades como los milímetros, el resultado estará en milímetros cuadrados. Si los ejes están asociados a unidades como los centímetros, entonces el resultado será centímetros cuadrados. Pero lo importante es saber cómo llegamos al valor numérico. Para llegar al valor numérico, vamos a partir primero del denominado teorema fundamental del cálculo integral. Acuérdense que habíamos visto un teorema fundamental del cálculo integral en las otras integrales, en las indefinidas. En ese caso, lo que el teorema hacía era demostrarme que la diferencia entre dos soluciones posibles de una integral indefinida era una constante. Es decir, es lo que daba validez al hecho de que en el resultado yo incluía una constante universal. En este caso, el teorema fundamental del cálculo integral para integrales indefinidas tiene otra idea. La idea de este teorema es demostrar que cuando yo resuelvo la integral voy a obtener una expresión y que la derivada de esa expresión debe corresponderse con el integrando. Es decir, en palabras simples, ¿qué es lo que pretende este teorema? Pretende demostrar que a las integrales definidas las vamos a resolver de la misma manera que hacíamos con las integrales indefinidas. Es decir, vamos a entender que el integrando es básicamente una derivada y que lo que yo hago al calcular o al resolver la integral es obtener una primitiva. Eso es lo que este teorema pretende demostrar, que el proceso de cálculo que yo utilizo en las integrales definidas es completamente análogo y equivalente al proceso de cálculo que estudiamos en las otras integrales. Yo parto de conocer una derivada y lo que intento hacer es saber cuál es la función que la originó, conocida con el nombre de primitiva, dado que la tesis del teorema me dice, si usted toma la primitiva y la deriva, obtiene el integrando. Eso es lo que este teorema pretende demostrar. Tampoco vamos a ver la demostración completa, ¿sí? Y lo que se hace básicamente, como les decía, es demostrar que al resolver la integral yo llego a una expresión y que esa expresión derivada debería darme esto que está acá. Eso es lo que el teorema, digamos, pretende demostrar. Pero a este teorema nosotros le vamos a adicionar algo, porque en realidad si yo lo pienso de esta manera, el resultado sería una expresión, y yo no necesito como resultado una expresión, sino que necesito un valor numérico. Entonces, más allá de que sé que los procedimientos van a ser equivalentes, la pregunta es cómo obtenemos un resultado numérico coherente a partir de una expresión. Para llegar entonces a esta solución, yo sigo los mismos caminos que seguíamos antes. Nos falta saber cómo convertimos esta expresión en un número. Para eso, no nos olvidemos que es importante saber que la función tiene que ser continua. Entonces, para saber cómo de esta expresión yo llego a un número, al teorema fundamental del cálculo integral le vamos a agregar la denominada fórmula de Barrow. ¿Qué es la fórmula de Barrow? Un procedimiento validado que me permite asegurar que mediante el uso del teorema yo puedo plantear un camino o un proceso
matemático que convierte la solución, digamos, genérica de la expresión en variable x en una solución única de tipo numérica. Tampoco vamos a ver la demostración de la fórmula de Barrow, las demostraciones tanto del teorema fundamental del cálculo integral como de la fórmula de Barrow están en el apunte. Si a ustedes les interesa conocerlo, pueden verlos de ahí. No se les exige saber la demostración, pero el tema es que Barrow plantea que la manera de pasar de la expresión al valor numérico es bastante simple, porque lo único que hace es, bueno, a la función primitiva la evalúa en el extremo superior, es decir, en el límite derecho del intervalo de integración, la evalúa en el extremo inferior, el límite izquierdo del extremo de integración, y hace la diferencia entre el valor en el extremo derecho menos el valor en el extremo izquierdo. Eso es lo que hace, o sea, después de haber calculado la primitiva, toma la primitiva, la evalúa en el extremo izquierdo, la evalúa en el extremo derecho, hace la diferencia y de esa manera, obviamente, debido a que se trata de evaluaciones, los valores serían de tipo numérico y el resultado sería de carácter numérico. Es decir, el teorema fundamental me asegura entonces que el proceso de cálculo es idéntico a lo visto anteriormente, y la fórmula de Barrow me permite conocer la mecánica de transformación de la expresión primitiva en un resultado de carácter numérico o de tipo numérico. Eso cierra todo lo que nosotros teníamos como duda. ¿Será cierto que se pueden calcular las integrales? Sí, eso está demostrado por el teorema del valor medio. ¿Cómo se calculan? ¿Con qué procedimientos? Los mismos que usamos para calcular las indefinidas, es decir, resolveremos la integral y obtendremos una primitiva. Eso está validado por el teorema fundamental. Y finalmente, ¿cómo convertimos esa primitiva, que es una expresión, en un resultado numérico? Gracias al proceso indicado por la fórmula de Barrow. Es decir, ya tenemos justificado todo y tenemos delineado el procedimiento. Por lo tanto, solo resta ver cómo se trabajaría. En realidad, el proceso de cálculo es bastante simple, ya lo vimos, ya sabemos cómo integrar, cómo resolver integrales. Entonces, si a mí me dieran el trabajo de calcular, por ejemplo, el área confinada por esta curva, una cuadrática, y el eje de las x entre la coordenada x igual a 1, extremo derecho, y la coordenada x igual a 3, extremo izquierdo, y x igual a 3, extremo derecho, lo único que tendría que hacer es plantear el cálculo integral definido tal cual nosotros hemos visto hasta acá. Es decir, primero planteamos la integral, límite inferior es el límite izquierdo, límite superior es el límite derecho, la fórmula del integrando es la de la función, resolvemos el cálculo integral de la misma forma que lo hacíamos antes, es decir, calculamos la primitiva de esta expresión, esa primitiva y el cálculo de esos elementos va a ser, digamos, directo, porque esta es una integral inmediata. Entonces, resuelvo esto, me dará un resultado, resuelvo esto, me dará otro resultado. Entonces, tenemos la expresión correspondiente a la primitiva, y ahora lo que hacemos es, justificado que esto está bien por el teorema fundamental y el teorema del valor medio, podemos pasar a la conversión de esto en un resultado numérico. Para eso usamos el concepto de la fórmula de Barrow, que me decía que tengo que tomar la primitiva, evaluarla en el extremo superior, es decir, en el extremo derecho, que sería esto, reemplazamos a x por el valor que me figura como extremo derecho o superior, evaluar la primitiva en el extremo inferior o izquierdo, es decir, tomamos la x y la reemplazamos por este número, esto sería lo que en la expresión aparece como f de b y esto es lo que aparece como f de a, obtenemos los consecuentes resultados numéricos, operamos, hacemos la diferencia entre esos dos valores
y me da un resultado de tipo numérico. ¿En qué unidades? En unidades de área. ¿Cuáles van a ser las unidades resultantes? Y bueno, eso depende si yo este gráfico lo tengo trazado de tal manera que el eje X está medido en milímetros y el eje Y en milímetros, en cuyo caso estos serán milímetros cuadrados. Si el eje X está medido en centímetros y el eje Y en centímetros, estos serán centímetros cuadrados y así sucesivamente. ¿Queda claro entonces cómo se trabaja para calcular áreas planas a partir del cálculo integral? Claro, sería reemplazar los valores por A y B en la ¿Sí? fórmula y la prueba operar y te debería dar. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Ujú. Bien. En el práctico, ustedes obviamente van a ver distintas alternativas de cálculo, es decir, yo mediante esta técnica y usando estos mismos elementos, puedo calcular áreas comprendidas entre dos curvas, puedo calcular, digamos, distintas situaciones geométricas, es decir, todo eso ya es trabajo del práctico, es decir, cómo es que nosotros a esto los podemos usar con distintas formas o procesos de cálculo. Sí, alguien levantaba la mano. Y si en vez de utilizar el 1 y el 3 utilizáramos el 0 como el A y el 4 como el B, no Y vas a tendríamos el calcular un área. área, y calcularía el área, no la que está sombreada acá de celeste, sino toda el área que va, este pedacito y este pedacito junto con todo. No, no, sí, está bien, está bien. Gracias. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende o no? Bien. Ahora, la cuestión sería, vamos a ver, ¿qué ocurre o qué podría ocurrir si la función no es continua? Es decir, ¿qué ocurre si la función que yo intento utilizar no es continua en el intervalo AB? ¿Tendrá sentido hacer un cálculo de esto si la función no es continua? Porque acuérdense que la condición en que la función sea continua en el intervalo de integración, acotada, eso significa que la imagen en los extremos existe. ¿Qué ocurrirá si yo pretendo calcular una gráfica en una condición que no se corresponde con eso? ¿El cálculo tendría sentido o no tendría sentido? ¿Qué opinan ustedes? No habría como una especie de interrupción en el área, Claro. entonces no tendría Claro, o sea, sentido. si la curva no es continua, eso significa que acá, entre el valor 1 y el valor 3, algo ocurrió. ¿Sí? Esta curva no está, digamos, completamente cerrada, sino que hay algo de por medio. Ahora, la situación de que el cálculo tenga sentido o no, no depende necesariamente de que la función sea continua, depende de otra cosa. Porque razonemos lo siguiente. Este cálculo puede tener sentido, pero eso va a depender del tipo de discontinuidad. Fíjense, si yo tengo esta situación, en donde lo que tengo en la función f de x es una discontinuidad de primera especie, es decir, lo que nosotros denominábamos punto vacío, eso significa que a medida que yo me acerque al valor c, ¿sí?, por la izquierda o por la derecha, ¿qué va a pasar con los valores de la ordenada? Se van a aproximar a este valor. Entonces, ¿tendría sentido decir que yo puedo calcular esta área si estos dos extremos están lo suficientemente cerca? O sea, prácticamente como decir, a mí en realidad lo único que me está faltando es un puntito. Pero independiente que ese puntito me falta, ¿puedo decir que hay un área que está encerrada por debajo de la curva? Sí, para mí sí. Sí, tiene sentido. Entonces, si la discontinuidad es evitable, sí tiene sentido pensar en una superficie encerrada.
Obviamente esto no siempre es así, porque nosotros dijimos que las discontinuidades pueden ser de distinto tipo. Si yo pretendo razonar lo mismo en esta otra situación, obviamente no tiene sentido, porque si yo tengo una discontinuidad no, digamos, no evitable o esencial de segunda especie, como quieran llamarla, y trato de acercarme a un resultado para el valor C por la izquierda o por la derecha, observo que no tengo un resultado disponible. Entonces yo tendría que razonar que esta curva se aleja demasiado del eje de las X y nunca tengo un valor de referencia, por lo cual en un caso como este yo no podría decir que hay un área encerrada, porque de hecho esa área no tiene sentido geométrico. ¿Queda claro? ¿Sería porque no está como cerrada en este caso? Exactamente. Es decir, en ninguno de los dos casos está en realidad cerrada. Solamente que en este caso es como que me falta solamente un punto, mientras que en este otro caso no hay un valor de convergencia. ¿Te das cuenta? Claro, será una diferencia mínima en la Ninguna evitable. de las dos está cerrada, pero en un caso es como que hay un sentido en pensar que hay un área y en el otro caso ese sentido desaparece. La moraleja de esta sería, si la función no es continua, ¿de qué depende que yo pueda calcular la superficie? ¿De qué va a depender? De que sea discontinuo, evitable o no evitable. Exactamente, va a depender del tipo de discontinuidad. Ahora bien, eso significa que con una integral común yo no voy a poder calcular el área, ni en este caso ni en este caso, porque ninguna de las dos cumple con la condición. Pero si yo a la integral la acondiciono de algún elemento de cálculo que me permita conocer el tipo de indeterminación, sí podría llegar a un resultado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora, ¿qué elemento teníamos disponibles nosotros para discriminar las discontinuidades? Para saber si lo que ocurría era esto o era esto. Límite. Entonces lo que vamos a hacer es acondicionar la integral de tal manera que yo haga o involucre en el proceso de cálculo a los límites. Cuando se involucra a los límites en el proceso de cálculo, cuando se combinan los procesos, es decir, el proceso de integración y el proceso de límites, la integral cambia de nombre y ya no se llama más integral definida. Se las conoce con el nombre de integrales impropias. Las integrales impropias son integrales de tipo definido en las cuales se las ha acondicionado mediante un agregado y este agregado involucra a un proceso de cálculo de límite, de tal manera de poder reconocer cuáles son las situaciones en donde tendría sentido el cálculo del área y cuáles son las situaciones en las cuales no tendría sentido hablar de un área confinada. ¿Se entiende, chicos? Bien. ¿Cómo es que vamos a involucrar a los límites? Para involucrar a los límites en el cálculo integral vamos a hacer lo siguiente. Para poder involucrarlo a los límites, nosotros vamos a subdividir esto en distintas posibilidades. Primero vamos a ver qué pasa cuando el intervalo de integración es no acotado. Eso significa lo siguiente, significa la intención de calcular una superficie cuando yo veo que el intervalo B no está definido, es decir, el intervalo B no está definido, yo tengo el intervalo, el extremo B no está definido, tengo el intervalo definido solamente a partir de A, y B no existe, es decir, no está acotado. Lo que yo les decía recién, no tengo un comienzo y un final, sino que tengo solamente el comienzo y no tengo el final, o solamente el final y no tengo el comienzo. En ese caso, lo que yo puedo hacer es plantear lo siguiente. El límite superior del intervalo de integración es desconocido, vamos a decir que es infinito, vamos a poner como límite inferior a, que es el comienzo del intervalo, y lo que vamos a hacer para resolver esta integral es simplemente agarrar y decir, bueno, al límite superior
como infinito no es un número y no nos sirve trabajar con el infinito, porque ya vimos las dificultades que tiene el infinito desde el punto de vista de su operatoria. Entonces, en lugar de poner infinito, vamos a poner una letra t, una variable cualquiera. Vamos a escribir la integral utilizando la variable t, pero la vamos a acompañar del cálculo de un límite, donde t debe tender a infinito. Resolvemos la integral de la manera regular, obtenemos la primitiva, tenemos el límite inferior, el límite superior, solamente que ahora hay adicional un cálculo de límite. Valúo la integral, tal cual me decía Barrow, en el límite superior, que ahora es una variable, y en el límite inferior, que es un número. Resuelvo esto, y esto me va a quedar como una expresión en variable t. A esa expresión la afecto del límite, es decir, resuelvo el proceso indicado por el límite, por alguno de los métodos de cálculo del límite, que puede ser modificaciones algebraicas, regla de L'Hopital, límite notable. Eso dependerá de cómo es la expresión que me queda, y puede ocurrir que yo tenga un resultado. Si el límite tiene un resultado, podemos decir que el cálculo tiene sentido. Si el límite no tiene un resultado, podemos asumir que no hay sentido en lo que estamos haciendo. Esto es en el caso que el límite derecho o izquierdo del área a integrar no esté acotado, es decir, no esté estipulado. También pueden darse otras situaciones. Esto es lo anterior, lo mismo que lo anterior, pero en el otro sentido. Acá el que está, digamos, el que no es conocido es el límite del punto de partida, entonces hacemos exactamente lo mismo y razonamos exactamente lo mismo. Pero esto sería cuando no está acotado, como decíamos, es decir, alguno de los dos límites no existe o ambos límites no existen. Lo que sigue es cuando, digamos, la función es discontinua. Bueno, en ese caso, que es el que vimos recién, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer o vamos a identificar cuál es la coordenada en la cual se produce la discontinuidad. Ya sabemos que esta discontinuidad puede ser de cualquier tipo. Vamos a identificar el punto donde es discontinua. Vamos a suponer que a la derecha de este punto yo puedo encontrar una coordenada c menos un epsilon, y a la izquierda una coordenada c menos un epsilon, y a la derecha un c más un epsilon. Vamos a plantear el cálculo integral tal cual lo habíamos hecho anteriormente, desde A hasta B, solamente que a esta integral la vamos a descomponer en la sumatoria de dos. Lo que está a la izquierda de la coordenada C y lo que está a la derecha de la coordenada C. Entonces, vamos a plantear una integral que está a la derecha, a la izquierda de la coordenada C, que va desde A hasta este valor C menos epsilon. Y otra integral que va desde el lado B hasta este valor C más epsilon. Es decir, con C más epsilon extremo inferior, B extremo superior, A extremo inferior, C menos epsilon extremo inferior. Pero mi idea es saber qué es lo que pasa en C. Entonces, para saber lo que pasa en C, nosotros vamos a acercarnos tanto como sea posible por el lado derecho y por el lado izquierdo. Es decir, vamos a intentar acercarnos al valor C para ver exactamente lo que ocurre en C. Ya sea que venga del lado derecho o venga del lado izquierdo, entonces a esta integral yo le voy a agregar un límite y a esta integral le voy a agregar un límite, donde la diferencia entre C y el valor que está a la derecha y entre C y el valor que está a la izquierda sea prácticamente despreciable, es decir, epsilon es el que va a tender a cero. Planteado de esta manera, yo puedo buscar para entender si esto tiene sentido o no, es decir, resolver las integrales por el camino normal, encontrar las primitivas, evaluar las primitivas en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior, evaluar la primitiva en el extremo superior menos en el extremo inferior. Esto me va a quedar una expresión en la cual todo va a quedar función de epsilon. Esto me va a quedar como una expresión que va a ser también función de epsilon. Y para eso, y para saber si tiene sentido o no, simplemente resuelvo los límites.
Hago que epsilon tienda a 0 y resuelvo el límite que está acá y resuelvo el límite que está acá. Eso puede o no dar un resultado. Si tenemos un resultado, decimos que hay un sentido en el cálculo. Si no lo tenemos al resultado, es porque el sentido en el cálculo no existe. De esta manera, y teniendo en cuenta estas dos posibilidades, que yo no tenga alguno de los límites o que la función no sea continua, nosotros a las integrales impropias las vamos a dividir en categorías, razonando que una integral impropia puede tener un resultado en cuyo caso se dice que la integral es convergente. Puede ser que al intentar resolver yo me encuentre con que el resultado es un valor infinito, en cuyo caso vamos a decir que es divergente, o puede ser que de acuerdo a si yo me voy por la derecha o por la izquierda, obtenga valores más o menos infinitos, en cuyo caso vamos a decir que es oscilante. Son maneras de denominar a las distintas posibilidades desde el punto de vista de los resultados. De todas formas, si yo razono lo que decíamos recién y asumimos que esto puede o no tener coherencia, vamos a decir que solamente si la integral impropia es convergente, el cálculo tiene sentido. En cualquiera de las otras dos situaciones, el cálculo carece de sentido geométrico. ¿Queda claro? Una duda, en la integral oscilante, ¿nos tienen que dar más menos o puede ser más o Dependiendo menor? por dónde te vas. Dependiendo por dónde te vas. Te va a dar más, por ejemplo, si vos te vas por la izquierda y menos si te vas por la derecha o al revés. Ah, ok, ok. ¿Se entiende? ¿Queda Ujú. claro esto, chicos? ¿Sí? Bien. Claro, y Eso... en la de no Sí. aceptados, eso sería que al C le sacamos epsilon, pero con el límite de epsilon en 0. Así sería, si lo Ujú. calculamos todo. Sí. Exactamente. Es una manera de plantear. ¿Sí? Ok, claro, será lo mismo que cuando que en el punto medio, solamente Ujú. cambiando C menos epsilon. Ujú. Bien, Claro. entonces, esto que hemos visto es la aplicación básica del cálculo integral, es decir, cómo debemos trabajar con las integrales, ya sea para obtener áreas muy concretas, cuando la función cumple con todas las pautas, es decir, se trata de una función continua, y áreas en las cuales yo puedo entender la posibilidad de que exista un resultado o no, vía el cálculo de las denominadas integrales impropias, cuyo concepto es simplemente acondicionar a la integral definida mediante el uso de un cálculo adicional que se refiere obviamente al límite, un único camino para reconocer las características de una discontinuidad. Esto es lo básico en el cálculo de las superficies planas, mediante el uso de las integrales definidas. ¿Qué es lo importante y qué es lo que debemos recordar? Bien, primero, ¿podemos estar seguros de que el cálculo de la integral representa el valor del área? Sí. ¿Gracias a quién? Al teorema fundamental del cálculo integral. ¿Cómo podemos resolverlo? Primero, mediante ¿podemos estar seguros que el cálculo es correcto? Sí, gracias al teorema del valor medio. ¿Cómo podemos resolverlo? Bueno, mediante el cálculo de una primitiva. ¿Qué justifica que yo calcule la integral definida mediante la obtención de una primitiva? El teorema fundamental. ¿Cómo convierto la primitiva en un valor numérico? Gracias a la regla de Barrow. Esas son las tres cosas que ustedes se tienen que acordar. ¿Se pueden calcular? ¿Es razonable? Sí, gracias al teorema del valor medio. ¿Cómo las calculo? Obteniendo una primitiva. Sí, gracias al teorema, al teorema fundamental. ¿Cómo convierto la primitiva en número? A través de la regla de Barrow. Eso es lo básico de esto. Y se cumple con la condición de que sea continuo. Si no es continuo, convierto la integral definida en una integral impropia
mediante la adición de un cálculo adicional que consiste en un límite y que dependerá de si ese límite tiene un valor numérico, es decir, se trata de una discontinuidad, digamos, no esencial o evitable, o ese límite no tiene un valor numérico, en cuyo caso se trata de una discontinuidad de tipo esencial o no evitable. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Entonces Todas las sería, alternativas y todas las distintas opciones que estos cálculos pueden generar es, digamos, algo que ya van a ver en la parte práctica. ¿Sí? Sí, lo escucho. entonces sería que el cálculo de la integral representa el área de una Sí, figura. El cálculo lo obtenemos con una primitiva gracias al teorema fundamental la primitiva la transforma en un valor numérico por barra. Así sería. exactamente, exactamente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Eso es todo lo que vamos a ver por el día de hoy. Lo que vamos a hacer es ver algunas aplicaciones adicionales de la integración, como les decía, basados, todas estas otras aplicaciones que vamos a ver están basadas en las integrales definidas, o sea, se basan en un concepto similar al que nosotros hemos visto acá para calcular las áreas planas. Eso lo vamos a ver en las próximas clases y con eso vamos a ir cerrando lo correspondiente a los contenidos teóricos del cálculo integral. Es decir, vamos a estar terminando. Probablemente en una, máximo 2 clases, estaríamos cerrando todo lo que tiene que ver con la parte de integración y estarían listos para rendir el segundo parcial de la parte teórica, que como ya saben, no es obligatorio, es optativo, y para que las notas que ustedes obtienen en la teoría les sean eficientes, tienen que previamente haber promocionado la parte práctica. ¿Queda claro? Profe, usted ha dicho que a partir de la página 46 del apunte es donde empezaba el parcial 2, ¿no? Los temas para el parcial 2. No me acuerdo exactamente cuál es la página, pero puede ser. O sea, el parcial 2 empieza en aplicaciones de derivación. Ahí empieza el parcial 2. El segundo parcial, nosotros en la primera parte vimos el cálculo de la derivada y el concepto de derivabilidad. Eso es lo que hicimos, digamos, entrar en el primer parcial. A partir de ahí vimos la aplicación. Cálculo de la recta tangente, cálculo del crecimiento. Entonces, donde empieza esa temática en el parcial es donde empiezan los contenidos del segundo parcial. Ya le voy a pasar cuando terminemos digamos, el desarrollo en una máximo 2 clases, le voy a pasar digamos, una listita de los temas que entrarían. ¿Sí? Ah, ok. Y una duda, por ejemplo, ahí estaba viéndolo. Y fórmulas como, por ejemplo, que la pendiente es igual a -1 sobre A y esas cosas. Fórmulas, ¿habría que saberlo o más ¿Qué importante? cosa? No entendí. No te entendí lo que me decía. Ah, perdón. Fórmulas como, por ejemplo, de que el término independiente que es B igual a IP menos A, XP y así. ¿Eso es importante saberlo o es más importante saber el teórico como las definiciones para el No, es parcial? decir, en realidad lo que ustedes tienen que saber, en teoría, ya saben, el parcial es del mismo tipo que el primer parcial, lo cual significa que nosotros le planteamos una gráfica en la cual le pedimos que ustedes identifiquen, digamos, características de esa gráfica y asocien conceptos teóricos a esa gráfica. Los procedimientos específicos es algo que nosotros no tomamos en el teórico, es decir, yo no te voy a pedir que vos me calcules un valor. Lo que te voy a pedir es que me expliques cuál es el procedimiento y cuál es el concepto teórico que encierra ese procedimiento. No te voy a pedir que calcules nada, porque las gráficas no son genéricas, no tienen fórmulas, no tienen valores, no tienen nada. O sea, igual que con el primer parcial,
Bueno, identifique las posibles condiciones. ¿Qué mecanismo utilizaría? ¿Qué concepto es? Acá es lo mismo, solamente que referido, por un lado, a las aplicaciones que se hace de la derivación, y por otro lado, al cálculo de las integrales. Si yo te podría mostrar una gráfica y decirte, se puede calcular se puede calcular el área comprendida entre tal coordenada y tal coordenada. Bueno, dependiendo de las características de la gráfica, te puedo pedir que me indiques cuál sería el procedimiento y cuáles son las condiciones que debe cumplir la función. ¿Entendés? No te voy a decir que lo hagas al cálculo porque no te voy a dar valores. Claro. Entonces sería, por ejemplo, como nos había mostrado ahora, la del punto básico, que tenemos que decir el determinante del cálculo Exactamente. integral. Después, por ejemplo, acordarse de que si la gráfica pasa al lado negativo, hay que buscarlo. Eso, ojo que en los finales, cuando les dan los enunciados, no les dan las gráficas, ¿eh? Generalmente no les dan las gráficas. Entonces, le dicen calcular entre el valor x igual a tanto y el valor. Resulta ser que en el medio la gráfica pasa por el lado pasa para el lado de abajo, y si ustedes hacen el cálculo así nomás, no les va a dar. Tengan cuidado en el práctico, que en los prácticos cuando se dan estos ejercicios no les dan las gráficas. Es decir, generalmente las gráficas no se las dan nunca. O sea, les dan la fórmula. Es trabajo de ustedes entender conceptualmente que hay determinados controles que yo tengo que hacer sobre la expresión para saber qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que puede ocurrir para utilizar adecuadamente las propiedades. ¿Se entiende eso? Ojo, se los digo sobre todo para los prácticos. ¿Eh? Se entiende. ¿Queda claro, chicos? Bien. Entonces, yo no les voy a dar más nada por hoy, los libero para que puedan seguir con sus actividades del día. Les agradezco que hayan participado de la clase y bueno, estaremos viéndonos la próxima clase, que será el próximo lunes, digamos, si todo funciona o sigue como venimos hasta ahora. Si terminamos en en las otras dos clases, si terminamos Sí, todo, máximo 2 clases, capaz que en una clase más ya terminan. claro. Pero el resto Máximo de las 2 clases. clases, antes del Y parcial, puede ser como repaso o algo. yo lo que les voy a dar antes del parcial es mostrarles cómo son las preguntas que pueden hacer, igual que hicimos con el primero y nada más. De todas formas, yo les dije la clase pasada, chicos, acuérdense, que yo les dije que existe la posibilidad, porque de hecho no hemos tenido tanto inconveniente, esto a veces fluctuante, porque suele ocurrir que hay feriado o empiezan a aparecer esos feriados medio raros, puente y cosas por el estilo, que hacen que uno por ahí tenga que diagramar pensando en la eventualidad, es decir, pensando en la posibilidad de que se den estas situaciones. Por lo cual yo les había planteado una fecha para lo que sería la segunda evaluación parcial, que yo le había fijado para el lunes 18 de octubre. El lunes 18 de octubre es dentro de prácticamente 5 lunes. O sea, el lunes que viene es 20, el otro es 27, el otro es 4, el otro es 11, y recién es el lunes 18 de octubre. Yo sé que ustedes suelen tener, fíjense que yo le estoy diciendo que nosotros, a más tardar el 20, 27 ya terminamos. O sea que quedan como 15 días al vicio. Si ustedes prefieren y no les resulta más práctico, yo les puedo adelantar la fecha del parcial para que no se le amontone con el final del cuatrimestre, que yo sé que con las materias cuatrimestrales se les vuelve complicado, porque tienen que presentar prácticos, parciales. Yo no tengo problema, porque yo llego al final, les tomo el parcial, ustedes ya se liberan de análisis matemático, ya no tienen que ir a clase, nada, los que tengan que rendir recuperatorio, rinden el recuperatorio y se acabó el problema. Ya no tienen que renegar más, o sea, les queda a lo mejor prácticamente todo el mes de octubre y los primeros meses, los primeros días de noviembre para dedicarle a otra asignatura y se sacan de encima análisis matemático. Yo no tengo problema. Si ustedes prefieren que lo hagamos así,
no hay ningún problema, lo corremos al parcial más adelante y se los tomo el lunes 4 o el lunes 11. Y de esa manera terminan antes, un mes antes, y ya se liberan de la materia. Ustedes analícenlo, seguramente ustedes tienen grupos entre ustedes, Sí, fíjense. eso le iba a decir, profe, que mejor lo vemos así porque no sabemos todavía la fecha de los siguientes parciales y Sí. demás cosas. Fíjense, yo sé que al final se les amontona. Y en este caso, como les digo, hemos avanzado bastante, de forma bastante regular. Van a ver que el parcial no es complicado. Máximo en 2 clases, el 27 de septiembre ustedes ya tienen todo. Incluso les muestro cómo son las preguntas. Todo el 27 de septiembre nosotros ya estamos listos para rendir. Si ustedes quieren rendir en lugar del 18, el lunes 4 o el lunes 11, no hay ningún problema. Me avisan, se los tomo antes y el que aprobó y ya tiene todo resuelto, se liberó de la materia y no tiene que renegar más. Esa es una realidad. Se lo ofrezco como una alternativa. ¿Sí? Si no, la dejamos en el 18. A mí no me molesta. Pero, digamos, lo único que se les corre más para atrás para ustedes. ¿Sí? Bueno, váyanlo pensando. Cualquier cosa lo conversamos la clase que viene o la otra. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe, chicos, los gracias. saludo. Espero que anden bien, que tengan una buena semana, anden con cuidado. Igualmente, profe.